Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el día que la Contracrónica se viste de papel o de pantalla de Kindle, es decir, el día en el que hablamos de libros. Hablo yo y también hablan los contraescuchas que han tenido a bien enviarme una nota de voz con sus recomendaciones bibliográficas. Tengo hoy unas cuantas, a ver si me salen como mínimo 4, aunque hay una de ellas, ya lo aviso, que me voy a enrollar porque es un libro que leí hace poco tiempo y además lo ha escrito una persona a la que valoro mucho personalmente. Y por lo tanto pues se merece ya solo por eso un trato especial. Bien, esto lo vamos a ver a continuación. Esa persona sabréis cuál es porque es el libro de la semana. Bien, en el caso de que queráis participar en la contraportada estáis todos invitados a hacerlo. No tenéis más que pues tomar vuestro teléfono, abrir la aplicación WhatsApp y ahí a la derecha donde se mete el texto pues un microfonito y ahí pulsar y grabar una nota de voz. Una nota de voz que tiene que durar entre 1 o 3 minutos. Tratándose de un libro podéis tomaros algo más de tiempo, ya lo sabéis, podéis iros a 4 minutos sin ningún problema, pero eso sí, y esto es importante remarcarlo, se tiene que escuchar bien, sin ruido de fondo, sin viento, sin que suene el tráfico por detrás, etcétera. No por nada, sino porque aquí nada más tenemos el oído y si falla eso, pues está fallando todo. Lo que no se escucha, esto es la radio, a fin de cuentas. No tenemos ni gestualidad, ni sonrisas, ni nada por el estilo. Así que todo, no podemos tampoco leer los labios. Todo tiene que entrar por los oídos. De ahí que os insisto muy a menudo, muy a menudo, todos los fines de semana en que los mensajes se escuchen bien. El número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas de voz es el siguiente. Apuntadlo bien. 690 82 7909. Con el más 34 delante, en el caso de que enviéis vuestra nota de voz desde fuera de España. Bien, dicho esto, yo creo que ya está dicho todo. Ya pasamos a la contraportada. Empezamos la contraportada de este sábado con Cristina, que nos trae un ensayo de hace solo unos meses. Os lo acabo de anticipar ahora en la introducción. Bueno, casi un año, creo que salió en octubre o en noviembre del año pasado. Pero vamos, lo tengo bastante fresco y el ensayo, además, está muy bien. Hola, Fernando. En esta ocasión me gustaría traer a la contraportada un ensayo muy reciente titulado Alquimia, cuyos autores son Juan Manuel López Zafra y Ricardo Queralt Sánchez de las Matas. El subtítulo del libro es Cómo los datos se están convirtiendo en oro y cuenta cómo pueden usarse datos en bruto, pues por ejemplo los recopilados desde nuestros dispositivos móviles y nuestra actividad en redes, para luego procesarlos mediante herramientas matemáticas sofisticadas, pues algoritmos de clasificación y optimización, métodos estadísticos, redes neuronales de diversos tipos, etc. Y posteriormente tomar decisiones basándose en esta, ahora ya sí, información estructurada. El libro es divulgativo y no entra en los detalles técnicos de estas herramientas, pero da una explicación somera de cómo funciona y para qué se usa cada una de ellas, que es apta para todos los públicos. En el libro se presentan varios ejemplos en los que empresas e instituciones utilizan este tipo de estrategias para mejorar sus resultados, pues desde cadenas hoteleras a equipos de baloncesto de la NBA y desde compañías de seguros hasta los gabinetes de los candidatos a presidente de los Estados Unidos durante el periodo de campaña electoral. No dudo que mucho de lo que se cuenta en el libro tenga partes positivas, pero a mí desde luego me produce bastante desasosiego porque muestra la cantidad de cosas que se pueden inferir de nosotros sin que seamos conscientes de ello. Y este poder en manos de gobernantes sin escrúpulos, pues la verdad me pone los pelos de punta. Pero hay que ser conscientes de la realidad y creo que este libro nos cuenta por dónde van a ir los tiros o por dónde están yendo ya. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero si es así, pues me gustaría conocer tu opinión. Y en cualquier caso, esta es mi recomendación de hoy para los oyentes. Adiós. Bueno, Alquimia es un gran libro, fue lanzado al mercado, como os decía, hace casi un año, que no sé si fue octubre o noviembre, yo lo leí
pues en Navidades, si mal no recuerdo, y la verdad es que me gustó mucho, lo leí muy rápido, lo leí a finales del año pasado. Y sus dos autores, como ha comentado Cristina, son Juan Manuel López Zafra y Ricardo Queralt Sánchez de las Matas. Ambos son profesores de CUNEF. CUNEF, para los que no lo sepan, es una institución educativa muy prestigiosa, está en Madrid, y de la que salen graduados muy bien preparados. Bueno, CUNEF significa Colegio Universitario de Estudios Financieros. Sale de ahí gente pues que luego termina trabajando en bancos, en entidades financieras de todo tipo, y la verdad es que el nivel que tienen es bastante alto, y por lo tanto sus profesores y todos los docentes que tienen en aquel centro pues son de primerísima fila. Con esto estoy diciendo que tanto Queralt como Zafra pues están al máximo nivel. A Queralt la verdad es que no le conozco personalmente, pero sí a López Zafra desde hace ya unos cuantos años. Es un tipo extraordinario y una de las personas que más saben de ciencia de datos en España. Durante bastantes años además se ha encargado de hacer conocer o dar a conocer esta ciencia de datos a través de los periódicos. Primero estuvo en El Confidencial y luego en Voz Populi. Su columna empezó llamándose Big Data, que al principio pues los profanos no sabíamos muy bien a qué se refería, y luego gracias a Zafra pues muchos lo hemos aprendido. Cuando salió a la venta este libro, de Alquimia, Zafra tuvo el detalle de enviármelo, así que lo pude leer y lo leí además con mucho gusto. Lo publica la editorial Deusto y es breve. Tiene unas, no recuerdo, pero 250 páginas, más o menos. La encuadernación además es buena y es hasta bonita. La portada es de color dorado, como el anterior libro de Zafra sobre el patrón oro. Vamos, que te lo lees en un par de sentadas sin demasiado esfuerzo. Zafra y Queralt son científicos de datos, tipos de mucho nivel, ya he dicho antes, pero vamos, el trabajo de científico de datos es un trabajo analítico, muy analítico, que no está al alcance de cualquiera. Pero bueno, ambos son muy buenos divulgadores. Este es un libro para todos los públicos, no un libro hecho para científicos de datos y gente que se dedique a esas cosas. Es más, creo que la intención manifiesta de los autores es llevar al gran público algo que está ahí, que tiene pues su propia literatura, evidentemente, para especialistas, aunque en este caso no está hecho para especialistas. Cualquier persona con cultura general y, por supuesto, con interés sobre estos temas puede leerlo y no se va a perder en ningún momento. Zafra, además, como os decía, pues escribe habitualmente para el gran público, tiene una columna semanal, actualmente la tiene en el diario Voz Populi, bueno, el mismo diario donde escribo yo. Los sábados generalmente sale la de Zafra, solemos salir el mismo día, se ve su foto y la mía una junto a la otra, así que os invito a leer tanto Voz Populi como por supuesto las columnas de Juan Manuel López Zafra, porque están muy bien. La verdad es que un chute semanal de Zafra, cosa que yo me administro, por supuesto, de manera religiosa, es un hábito muy bueno, para las neuronas, por lo menos. Pero vamos, si queréis que el chute sea diario, Zafra es alguien muy activo en Twitter, en esta red social, y sus apreciaciones sobre temas de actualidad que van más allá de la cuestión esta del Big Data y de la economía y tal. Es decir, cuestiones de pura actualidad pues están siempre muy bien tiradas. Es de estos tipos que... bueno, no hay más que leerle, que no dan puntadas sin hilo, especialmente en todo lo relacionado con la economía, que es una disciplina que Juan Manuel conoce muy bien, que domina a la perfección y en la que, bueno, yo desde luego le considero una autoridad. Respecto al libro en cuestión, Alquimia se titula Alquimia por razones fáciles de entender. Bueno, por si acaso había alguna duda, y esto yo creo que más pensado para la gente que está en las librerías, si no sabe muy bien qué se va a encontrar dentro, pues le pusieron un subtítulo que dice cómo los datos se están transformando en oro. Bien, yo creo que ya con el subtítulo pues las cosas ya queda clarísimo. Vamos, la idea de son datos, la portada es dorada, te están diciendo cómo los datos se están transformando en oro, sabes perfectamente lo que te vas a encontrar dentro. Los dos autores abordan, y lo hacen además con mucha solvencia, pero como os he dicho antes, sin caer en tecnicismos que entorpecerían la lectura, pues abordan un tema que nos trae de cabeza a todos desde hace ya unos cuantos años, que es el tema de los datos, que andamos todos desesperados, pero ¿qué es lo que está pasando? El Big Data, para arriba, para abajo, las peleas estas que hay por lo que hace Facebook con los datos, lo que hacen las redes sociales en general, bueno, lo que hemos tenido ahora con TikTok a lo largo de este verano, que si lo compraba Microsoft, que al final se lo quedaba Oracle, que al final, bueno, que lo que vale de TikTok no es realmente los vídeos
esos vídeos tontos que cuelgan los adolescentes, sino los datos que obtiene la empresa. Bien, esto de los datos desde ahora... Pues tranquilamente, acordaros lo de Cambridge Analytica de hace un par de años, que supuso un escándalo tan grande. Vamos, que el tema datos, que hace 10 o 15 años nos hubiera sonado un poco a chiste, ¿no? Que ocasionase problemas. Las bases de datos, hoy por hoy, son un asunto de actualidad de primera. Bien. Esto es lo que abordan y lo hacen además muy bien. Hasta hace no tanto tiempo, claro, porque esto es importante remarcarlo, hasta hace no mucho los datos eran pocos, había, pero no eran tantos como los que tenemos ahora. Estaban fragmentados, datos personales estoy hablando. Estaban fragmentados en distintas bases de datos y además era muy complicado poner en relación esas bases de datos, es decir, unos datos con los otros. Bien, pues la popularización de Internet, especialmente... de los últimos 10 años, más o menos, sí, desde aproximadamente finales de la década pasada, se ha popularizado ya mucho y tiene una penetración bestial en todo el mundo. La velocidad de la red es increíblemente rápida, no es la red de hace 20 años, de los años 90, por ejemplo, que era una cosa muy lenta, y sobre todo los servicios personalizados que han ido apareciendo en torno a la red, personalizados que se ofrecen de todo tipo, qué sé yo. Las redes sociales es el ejemplo más claro y el primero que nos viene a la cabeza, pero no es el único. Tenemos también los servicios de mapas que utilizamos todos de una manera u otra cuando queremos llegar a un sitio, hacer un viaje, etcétera, y que obtienen muchísimos datos de nosotros, más de los que nos podemos imaginar. Tanto en cuanto ya buscas una dirección, bien, pues ya saben dónde quieres ir y porque al lado de qué tiendas pasas, etcétera. Bien, si solo monitorizasen a una persona no serviría de nada, pero es que se buscan direcciones, millones de direcciones cada minuto. Por lo tanto, se va formando una base de datos gigantesca. Tenemos también la prensa online, por ejemplo, o el comercio electrónico. Bien, pues todos estos servicios en una Internet que está muy difundida ya y que va muy rápido, han multiplicado por muchos ceros la cantidad de datos disponibles. Bien, sobre esta base se han ido creando algoritmos básicamente para interpretar esos datos, que trabajan con esos datos y así mediante técnicas de inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, pues consiguen apuntar tendencias, brindando a los analistas, a los empresarios, bueno, y también a los políticos, por supuesto, una información muy precisa y muy valiosa de quiénes somos y qué queremos. Esto antes, hace 20 años, simplemente no era posible. Hacían falta encuestas, etcétera, para saber. Las empresas se gastaban auténticas fortunas en tantear los mercados antes de presentar un producto. Bueno, vamos a ver si realmente va a tener cabida este producto en el mercado. Vamos a hacer encuestas, paneles, vamos a dárselo a probar a unos cuantos, a ver si les gusta. Bien, eso ya empieza a no ser necesario. Bien, toda esta información debidamente interpretada, pues permite tomar decisiones muy útiles y mejorar los productos y los servicios que las empresas ofrecen. Pero también sirve, como es lógico, no hay paraíso sin manzana, sirve para que gente sin escrúpulos morales, se entiende, los empleen, pues no sé, por ejemplo, para... pues ya lo tenéis en la cabeza, ¿sí? Para lavarnos el cerebro e influir en nuestras opiniones políticas, nada más, o en formar turbas, etcétera. Es decir, puede servir para cosas muy buenas o para cosas muy malas. Bien, algo tan valioso podríamos, y creo que a la vista está que son muy valiosos, esta cantidad de datos tan grande, podríamos asimilarlo al oro. Sí, tal cual, va en la portada, ¿no? Como los datos se están transformando en oro, de ahí el título. Nada más, la alquimia. La alquimia era una disciplina que se practicó durante miles de años para transformar metales de poco valor, como el plomo, en oro. Algunos alquimistas incluso buscaban la piedra filosofal, que era una sustancia milagrosa que, según creían, era capaz de convertir los metales corrientes en metales preciosos. Bien, pues el trabajo del científico de datos se asemeja, no totalmente, pero porque ellos no trabajan con nada tangible, material. Estoy hablando que puedan tocar con las manos, como los alquimistas. Los alquimistas en buena medida eran químicos, ¿no? En este caso se asemeja en cierta medida al alquimista. Es decir, toma algo que en principio no vale nada, que es una ristra de datos, que si nos la ponen a nosotros delante, pues lo único que nos daría es un mareo de ver toda esa cantidad de datos juntos. Y es decir, datos sin padre ni madre, sin interrelación entre ellos, etcétera, y mediante un algoritmo que han creado previamente, pues convierten esa ristra de datos en algo muy valioso.
por el que se llega a pagar muchísimo dinero. Aquí la piedra filosofal sería, por lo tanto, el algoritmo. La diferencia entre los alquimistas que pululaban por las ciudades europeas y por las ciudades islámicas también, en la Edad Media había muchos alquimistas islámicos que pululaban en el Renacimiento y por ahí, y los modernos científicos de datos, bueno, pues básicamente es que los alquimistas de nuestro tiempo han dado con la piedra filosofal y la están empleando, claro, solo faltaba, para infinidad de cosas además. Hoy las grandes empresas de un montón de sectores productivos se valen de la ciencia de datos. De hecho, muchas de ellas, sobre todo las multinacionales, es algo fundamental. Algo que, insisto, hace 15 años no existía, ni estaba empezando a dar sus primeros pasos, que es algo muy, muy reciente. Pero además tenemos, y además lo cuenta muy bien Zafra y Queralt en el libro, compañías de seguros, bancos, todo tipo de entidades financieras, compañías hoteleras, bueno, las aerolíneas ya no digamos, cómo utilizan la ciencia de datos, que lo que hacen es esencialmente estudiar en detalle los datos que aportan sus clientes, es decir, ellos no se inventan nada ni lo roban. Si queremos hacer una compra por Amazon, tenemos que aportar datos. Bueno, estamos dándolos, nos guste o no nos guste, en tanto en cuanto vemos unos productos y otros no los vemos, y pasamos un tiempo viendo un producto, un tiempo determinado, y otro tiempo viendo otro producto, y por lo tanto estamos dando pistas a la red, concretamente a Amazon, qué es lo que más nos interesa, cuánto tiempo tardamos en comprarlo, qué tipo de productos asociados nos llaman la atención. Esto pues sucede lo mismo en cualquier web, por ejemplo en las de las líneas aéreas o en las de los hoteles, por supuesto también con bancos y todos los que comercializan productos financieros. En fin, todos estos datos los damos nosotros y los damos en el ejercicio normal de la actividad de estas empresas, y luego pues a partir de ahí pues ya modifican su política de producto o hacen cambios en las campañas comerciales. No sé, Amazon, lo que os comentaba, que es el caso más claro. Y además Amazon es un gigante en los datos porque es la tienda mayor del mundo. Bueno, con permiso de Alibaba, pero es una tienda en la que estamos, la que compramos millones de personas y entramos pues más millones todavía. Si una tienda de barrio, un comercio pequeño, pudiese saber hacia qué parte del escaparate miran sus clientes, los que pasan por la calle, pues lo valoraría mucho. Bien, eso es lo que hacen estas grandes webs, estas de comercio electrónico, o la parte de la tienda donde tiene que colocar este producto o el otro, o cuáles son los productos asociados que les interesan más a sus clientes. Es decir, que gracias a estos algoritmos y a estos científicos de datos, a estos alquimistas del siglo XXI, todas estas empresas disponen de una información de primera mano que les permite ser más eficientes y servir mejor a su clientela. Claro, esta es la parte, digamos, buena de todo esto. Yo quiero que cuando entre en Amazon, pues encontrarme... sí, literalmente, lo que estoy buscando, que no tenga que andar, qué sé yo, 3 horas buscando un producto y que al final no dé por él. Vamos, digamos que una vez entrado con mi perfil, más o menos la web me conozca. De la misma manera que cuando pues entro en un periódico online al que estoy suscrito, pues que no diré que me haga el periódico a mi medida, pero que tenga las cosas puestas en función del gusto de los suscriptores de ese periódico, con los temas que nos interesa, etcétera, y todo eso lo han obtenido gracias a los datos que les aportan los propios lectores. Bien, esta es la parte buena, pero tiene también su parte mala, su parte oscura, como en todo, vamos. Así que aquí habría, y esto también lo señalan bien los dos autores, habría que preocuparse por la ética en el manejo de estos datos, como algo importante. Bueno, importante, yo creo que es clave. Pero bueno, todo esto que os cuento lo tenéis en el libro de Zafra y Queralt, Alquimia, cómo los datos se están transformando en oro. Lo tenéis, por supuesto, en Kindle y también en edición rústica. Lo estoy mirando ahora, sale por 17 euros y la de Kindle por solo 9,5 euros. Seguimos con Javier de Argentina, que nos trae una novela a caballo entre la autobiografía, la historia y la Biblia. Hola Fernando, quería recomendar para la contraportada un libro de un autor francés del año 2017 que el autor se llama Emmanuel Carrère, ignoro cómo se pronuncia, seguramente no se pronunciará así, pero no sé cómo se pronuncia, y la novela se llama El Reino.
Con la excusa de una transformación espiritual del autor que se explica en las primeras páginas, la novela se trata de una novela histórica sobre los primeros cristianos, centrada en la figura de Pablo de Tarso y sus disputas con la comunidad de Jerusalén. Básicamente, no, lo bueno que tiene el libro es que no se centra tanto en aspectos religiosos, sino en aspectos humanos, políticos, históricos, estratégicos de estas dos comunidades. Por un lado, Pablo, que representaba a las comunidades de Grecia y de Asia Menor, que eran básicamente gentiles, paganos, o bien judíos, pero muy helenizados, que no siguen tan al pie de la letra la ley mosaica, contra la ortodoxia representada por la comunidad de Jerusalén, liderada por el apóstol Santiago. También tiene de interesante todo este juego humano entre la disputa entre el converso, que termina siendo el más fanático entre los fanáticos, que es Pablo, y los ortodoxos, que son los que conocieron a Jesús, los que compartieron sus aventuras, sus desgracias, que son los apóstoles. Este, y bueno, básicamente son estas disputas, y lo que tiene de interesante es cómo el autor lo lleva a otros ejemplos históricos y lo va traspolando a distintas cuestiones que lo hacen muy ameno en la lectura y la internalización de los conceptos. Voy a leer un pequeño párrafo que es como una metáfora de cuando Pablo, la primera vez que Pablo va a Jerusalén a discutir con los apóstoles. Dice, traspongamos, hacia 1925, un oficial de los ejércitos blancos que se ha distinguido en la lucha antibolchevique pide audiencia a Stalin en el Kremlin. Le explica que una revelación personal le ha dado acceso a la pura doctrina marxista-leninista y que se propone hacerla triunfar en el mundo. Pide que para esta acción Stalin y el Politburó le otorguen plenos poderes, pero no acepta someterse a ellos jerárquicamente. ¿Entendido? Bueno, yo creo que es un párrafo bastante representativo de lo que es la novela, y bueno, si vos y tus oyentes se la quieren leer, se lo recomiendo vivamente. Te mando un abrazo y muy bueno el programa. Pues muchas gracias, Javier. No he leído esta novela, es bastante reciente, es del año 2015, y según leo ha tenido una crítica extraordinaria en todos los periódicos. Cuando me enviáis una novela que no conozco, normalmente pues voy a buscarla, la busco en Google y a partir de ahí pues ya me aparecen algunas críticas. He leído un par de ellas a raíz de tu nota de voz y la verdad es que este del Reino me parece muy interesante. Y sobre todo un libro muy original, porque entremezcla el ensayo autobiográfico con la novela. Al parecer este autor, que es francés, como bien has dicho, se llama Emmanuel Carrère, no sé cómo se pronuncia, se escribe Carrère como suena, lo que pasa es que con acento, o con tilde, mejor dicho, esa tilde que tienen los franceses en la primera E. No tengo ni idea si será Carrère o algo así. Alberto Garín nos puede decir que él sabe francés perfectamente. Llamémosle, entre tanto, Carrère, que es exactamente lo que pone. Nosotros, los hispanos, pronunciamos todas las letras con la H, que es la excepción que confirma la regla. Bien, pues este hombre, Carrère, tuvo una crisis de fe muy acusada, siendo joven. Es un hombre que tiene ya 60 y tantos años. Y bien, se convirtió al catolicismo en aquel momento y ahí se mantuvo dentro del catolicismo, en el seno de la Iglesia, durante unos cuantos años hasta que volvió a ser agnóstico, ya vencido por el escepticismo. Vamos, un viaje de ida y vuelta que cuenta en el libro, al menos en su primera parte. La segunda parte lo que hace es que viaja en el tiempo hasta el primer siglo de nuestra era y se centra en la figura de San Pablo, o de Pablo de Tarso, que fue quien convirtió al cristianismo en una religión ya completamente separada del judaísmo. De ahí que muchos digan que San Pablo fue quien inventó el cristianismo. Vamos, yo llegaba a escuchar y a leer algunas veces que en lugar de llamarlo cristianismo deberían llamarlo paulismo. Pero bueno, evidentemente es una tontería porque el cristianismo nace de
de la figura de Jesucristo, no de San Pablo, pero sí San Pablo es el que le da forma unos años después de la muerte de Jesucristo. En fin, el libro no lo he leído y más no puedo comentar que estas dos críticas, pero ya digo que me parece una aproximación bastante interesante. Lo tenéis en Anagrama. Tiene, según veo, 340 páginas y también está en Kindle. Y está en Kindle pues por 9,5 €. Os decía antes que el de Alquimia son 9,5 €. Caray, los de Anagrama y los de Deusto se han puesto de acuerdo. El precio del Kindle es básicamente el precio estándar, entre 9 y 10 € el de los libros Kindle, que son, si no de estreno, esto no es de estreno, es del año 2015, pues de casi estreno. Bien, vamos ahora con Verónica, que también es argentina, como Javier, y que nos trae un libro que ya pasó por aquí hace un tiempo. Quería, a pesar de que estos últimos años no he podido leer por problemas de dolor de cabeza y la verdad que extraño mucho la lectura, pero puedo recomendar un libro que es una especie de novela histórica, creo, que se llama Memorias de Adriano. Creo que es bastante conocido. La autora es Marguerite Yourcenar, francesa, y bueno, es un libro que a mí me gustó muchísimo, que está escrito en primera persona, y bueno, cuenta toda la historia de Adriano, el Imperio Romano, todo el contexto, y bueno, me pareció muy muy bueno para recomendar. Y bueno, te felicito por el programa y sobre todo la contrahistoria me encanta y lo escucho siempre desde que lo descubrí hace poco. Y bueno, muchas gracias y saludos a todos. Memorias de Adriano, ya pasó por la contraportada, como os decía, hace bastante además. He ido a mirar, no me acordaba cuándo, pero sí recordaba que fue pues a principio, ¿no?, de cuando empezamos a hacer este programa, que fue en 2017, y efectivamente he ido a mirar el archivo y fue en el mes de julio de 2017, el día 8 de julio de aquel año. Bien, ya hablé en su momento de esta novela es una novela que me gusta mucho, todo hay que decirlo, la traté con más detalle, pero bueno, es como dice Verónica, un libro muy famoso, famosísimo, vamos, que es todo un clásico, Memorias de Adriano, clásico de la novela histórica. Tiene ya casi 70 años, se publicó por primera vez en el año 51, ojo, y que una novela aguante hasta el momento presente, publicándose y tal, 70 años es mucho, ¿eh? Lo escribió Marguerite Yourcenar y bueno, desde entonces se ha traducido a un montón de idiomas y no se ha descatalogado, por lo menos en español, y entiendo que tampoco en otros idiomas grandes como el francés o el inglés o el alemán. En español lo publica la editorial Edasa y es un libro bastante fácil de encontrar, qué sé yo, en cualquier librería y mucho más fácil de leer. De hecho, Memorias de Adriano es una auténtica delicia, de principio a fin. A eso evidentemente el personaje contribuye, claro, porque es que Adriano es un personaje histórico estupendo. Adriano es un emperador, o fue un emperador, nacido en Hispania a finales del siglo I, uno de los emperadores romanos más sugerentes, sin ninguna duda. Bueno, con él el imperio alcanzó la cima de su gloria, y la propia civilización romana alcanzó la cima de su gloria. Según Gibbon, la de Adriano fue la época más feliz de la historia de la humanidad. Adriano es uno de los 5 emperadores buenos, junto a Nerva, Trajano, Antonino Pío y Marco Aurelio, es decir, los emperadores del siglo II. Bueno, Nerva no es del siglo II, Nerva es de finales del siglo I, reinó solo un par de años, creo que entre el año 96 y el 98, y a partir de ahí dio paso a Trajano. Es decir, Nerva fue el que abrió la portezuela por la que entraron los emperadores buenos del siglo II. Bueno, el hecho es que Adriano no dejó memorias, una lástima, porque la verdad es que muchos daríamos mucho por poderlas leer, aunque la autora asegura que hubo unas que posteriormente se perdieron. Así que lo que hace Yourcenar es recrear una obra que no existe. No sabemos si existió, pero desde luego que no existe. Es decir, las memorias de un emperador increíblemente atractivo para cualquier narración, un emperador muy viajero, que se empeñó personalmente, viajó por todo el imperio, se empeñó personalmente en conocer sus dominios y en viajar por ellos. En aquel entonces no había aviones, ni ferrocarriles, ni nada de eso. Es decir, sus viajes se demoraban años en muchos casos. Y que además era un gran aficionado al arte, un tipo muy sensible, le gustaba la poesía, la música, etc. El libro en sí mismo es una
carta muy extensa que Adriano envía a su nieto adoptivo, a Marco Aurelio. Adriano lo que hizo fue elegir a Antonino Pío como su sucesor y le obligó a elegir un sucesor a él. Es decir, dejó resuelta la sucesión para 2 generaciones, no solo para una. Así que por eso después de Adriano vino Antonino y después ya posteriormente Marco Aurelio. Marco Aurelio llegaría al trono en el año 161, creo, y ya luego cerraría con su muerte 20 años después la época dorada de Roma. En fin, este de Memorias de Adriano es un libro muy bueno, de esos clásicos que hay que leer sí o sí. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Martín, que nos trae un libro de Pedro Insúa. Y el libro que vengo a recomendarle esta semana para la contraportada se llama 1492, España contra sus fantasmas, de Pedro Insúa. Es un libro que, te relata, te explica las distintas fantasmas que tiene España con respecto a su leyenda negra. Los 4 fantasmas que tiene serían según el autor, que es Pedro Insúa, el fantasma de Al-Ándalus, de la Al-Ándalus tolerante y superculta e ilustrada frente a la España cristiana católica reaccionaria. Luego el fantasma de Sefarad, con la expulsión de los judíos y su vinculación con el Holocausto en España. Luego después el fantasma de la Inquisición y luego española. Y luego también habría que decir el fantasma del exterminio y del genocidio en América, que es donde hay más chicha. En la obra se pueden detectar, es donde hay más chicha porque fundamentalmente yo creo que él ha desarrollado muchísimo más la parte de América. Se nota claramente las influencias del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, aunque también se notan ciertos carices o ciertas cosas de cierta influencia de filósofos como Spinoza, luego también de Unamuno, y algo que me sorprendió bastante es de la formación en biología que parece tener el autor, porque si leéis el libro, la parte que se refiere a Darwin, a Draper o incluso a la falsa medida del hombre de Stephen Jay Gould, pues parece que entiende conceptos biológicos desde una perspectiva antropológica. El libro básicamente, la portada y el título te lo dice todo ya al mirarlo. Y es una obra bastante rigurosa. Eso sí, te pierdes bastante con las notas del libro cuando pasas a ellas. Entonces, la recomendación que yo hago es que si leéis el libro, cada capítulo que leáis, saltaros las notas y las leéis después. Eso es lo que yo hice, al menos. Así que muchísimas gracias. 1492, España contra sus fantasmas. Muchas gracias y un saludo. Pues mira, Martín, no he leído este libro de Pedro, pero vamos, seguro que está bien porque Pedro Insúa es un autor muy bien documentado y que razona hasta la extenuación sus argumentos. Y puedo dar fe de que es así porque le conozco personalmente y he tenido muchísimas conversaciones con él. Bien, este libro de 1492, España contra sus fantasmas, se publicó hace solo un par de años, lo hizo en 2018, lo hizo la editorial Ariel y forma parte de toda esa bibliografía que ha ido surgiendo desde el año 2016-2017 a raíz de Imperiofobia, de Roca Barea. Yo el único inconveniente que veo a este libro de Pedro es su extensión. Tiene como 800 páginas el libro, maldito. Seguramente por la gran cantidad de notas al pie que el autor ha incluido, como bien nos comenta Martín. Bueno, pues nada, ahí os lo dejo. Lo tenéis en rústica, por supuesto. En este caso está a 7,1 euros, así que aquí no se cumple la norma que he dicho antes de 9,49. Está más barato el libro de Pedro. 7,12 exactamente. 7 euros con 12 céntimos. Y luego lo tenéis también en tapa blanda por 18,90. Así que hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, en la contraportada de hoy. Ya sabéis, mañana tenemos contrarréplica y aquí os espero. Hasta mañana, amigos. La contrahistoria es la historia que te contaron en la escuela, pero no como te la contaron en la escuela. Un espacio semanal de la mano de Fernando Díaz Villanueva. Todas las épocas, historia del arte, grandes batallas y grandes personajes.